Bienvenidos todos y especialmente a Patricio, Félix y Nona. Pensábamos iniciar esta mesa con unas mini biografías de los tres escritores que están acá con nosotros. Y por equidad de género lo hemos dividido entre nosotros, así que yo voy a presentar los dos varones y Mauricio a Nona. Empiezo con Félix Brusone. Nació en Buenos Aires en 1976, estudió letras en la Universidad de Buenos Aires y actualmente dirige un taller literario. En 2008 salió su libro de cuentos, 76, y ese mismo año también salió su primera novela, Los Topos. También ha publicado las novelas Barrefondo en 2010, Las Chanchas en 2014 y Campo de Mayo en 2019. Bien, también nos acompaña Nona Fernández. Nona nació en Santiago de Chile en 1971. Es guionista, actriz y escritora con publicaciones en géneros diversos como novelas, relatos, obras de teatro, guiones para televisión. Entre sus novelas se encuentran Mapocho, Chilean Electric, La Dimensión Desconocida, o sus obras teatrales El Taller, El Liceo de Niñas. Ha ganado distintos premios y distinciones, como por ejemplo el premio Sor Juana Inés de la Cruz en el año 2017. Y finalmente voy a presentar a Patricio Prón, que nació en Rosario, Argentina, en 1975, pero desde hace varios años vive en Madrid. Y antes de llegar a Madrid pasó un tiempo en Alemania, donde se doctoró en Filología Románica por la Universidad Georg August de Göttingen. Es autor de 6 libros de relatos y 7 novelas, y destaca en el contexto del tema del Congreso la autoficción, la novela El espíritu de mis padres sigue subiendo en la lluvia, de 2011. En 2016 publicó No derrames tus lágrimas por nadie que no viva en esas calles, y en 2009 Mañana tendremos otros nombres, con la que ganó el premio Alfaguara de novela. Así que ya damos inicio a la mesa de discusión. Hemos preparado una serie de preguntas que las hemos dejado abiertas para poder tener un diálogo más, bueno, más fluido, ¿no? Así que no sé si quieres empezar, Mauricio. Sí, bueno, una de las primeras interrogaciones o preguntas que queríamos compartir con los oyentes y por supuesto a modo de presentación de los y las escritoras que nos acompañan era a ver si nos podíamos introducir respecto de cómo inicia cada uno de ustedes en el trabajo de la escritura ficcional, ¿no? Contarnos un poco de estos inicios de la escritura, pero también correlacionar esos inicios con las distintas prácticas profesionales que los caracterizan, ¿no? Pienso, por ejemplo, en la docencia universitaria o primaria, en el campo ensayístico, en el rol de actor o actriz, performance, guionista, o inclusive en el caso de Félix, hasta piletero, ¿no? Es decir, cómo se correlacionan estas prácticas junto con que nos cuenten un poco sobre los inicios del trabajo de la escritura ficcional. Creo que Patricia tendría que empezar. Es lo que yo opino, ¿eh? No puede... Me lo imaginaba, me lo imaginaba. Sí, vale. Bueno, muy rápidamente. En primer lugar, naturalmente, muchísimas gracias a todos por estar aquí y por la invitación y por darnos darme la oportunidad de volver a conversar con Nona y con Félix acerca de, digamos, trabajos y obras que yo veo francamente muy, muy vinculados. Y no solamente en cuanto a su dimensión autoficcional, o la dimensión autoficcional de algunos de los libros que hemos escrito quienes estamos aquí. La verdad es que yo tengo dificultades para decir cuándo comencé, para admitir, o digámoslo así, para decir cuándo comencé a escribir, porque en realidad no recuerdo que haya habido ningún tipo de estímulo inicial o de comienzo. En algún sentido había estado escribiendo cosas y haciendo cosas, y desde luego estaba leyendo, que son las formas más sensatas de escritura prácticamente desde que tengo memoria.
y al mismo tiempo estaba rodeado de personas que habían hecho de un cierto, de formas específicas de construcción de la identidad, y de construcción de la identidad y de falseamiento de esa identidad, una clave de su supervivencia. Cuando yo era niño, todas las personas tenían nombres falsos, nombres de guerra. Las personas que yo conocí naturalmente eran amigos de mis padres, y todos ellos, al igual que mis propios padres, tenían nombres falsos, y la normalidad en la que vivíamos era también de algún sentido ficcional, de manera que no recuerdo ningún momento epifánico en el que haya dicho, pues esto es verdad y esto es mentira. Sencillamente, al igual que los libros, ambas cosas, ambas dimensiones, incluyendo la de una vida supuestamente real, completamente atravesada por la ficción o las ficciones que las personas construían, han estado presentes siempre desde que tengo memoria. En torno al año 1990, sin embargo, creo que algunos relatos míos comenzaron a ser premiados y publicados, y ahí comenzó mi existencia pública como escritor, pero esa existencia pública es naturalmente solo una pequeñísima parte de la existencia total de una persona como escritor o escritora. Eso es lo que podría decir en relación con mis orígenes. Félix, Nona. Félix. Félix, yo llegué tarde, yo voy al final. Bueno, cómo empecé a escribir, y no sé, se fue dando. La verdad es que no leía un poco, no tanto, cuando era chico y que tenía ganas de copiar eso que leía, básicamente fue ese el comienzo de todo. No hay mucho más misterio. Qué sé yo. Me acuerdo, ahora últimamente me acordé una escena muy, muy clara de unas vacaciones donde habíamos ido a un lugar de la playa, Pinamar se llama, acá en el Atlántico Sur, donde mi tío, que en ese momento estaba recién separado de mi tía, había alquilado junto con mi abuela un departamento, ¿no? Entonces el plan era que íbamos a ir mi abuela y yo, que éramos convivientes, yo vivía con mi abuela materna, y mi tío con dos de sus hijos y otros dos primos míos, ¿no? A hacer como unas vacaciones. Entonces mi abuelo y yo llegamos antes, ¿no? Llegamos 2, 3 días antes de que llegaran todos los demás, y yo me había llevado unos libros. Claro, estaba solo con mi abuela en un lugar que no conocíamos, estábamos solos realmente, sin nadie conocido cerca. No había televisión en esa época, o muy poca, en lugares de veraneo no había. Y entonces me leí no sé, me había 2, 3 libros. Uno era, no me acuerdo, un Corsario Negro, una versión para niños de la Odisea era otro, y otro más que no me acuerdo. Y me los leí, como uno por día. Y dije, se puede leer un libro por día. Y bueno, y después llegaron mis primos y ya, listo, no leí nunca más, en todas las vacaciones, ¿no? Pero ese espacio como del aburrimiento, ¿no? Saldado con lectura, al aburrimiento y la soledad, ¿no? Como saldado con lectura. Y después, bueno, la escritura después empezó a aparecer y cada vez fue creciendo más y más hasta que uno empieza a publicar y eso, pero como decía Patricio, ya eso es otra cosa, ¿no? Ya es como, bueno, el mundo adulto, qué sé yo, donde uno ya es como, trabaja de esto, qué sé yo, no sé, empieza a tener también otra relación con la literatura, ¿no? Como con los textos, qué sé yo. Ya deja de ser tan lúdico, pero al mismo tiempo sigue siendo bastante lúdico también, ¿no? ¿Y Nona? Bueno, hola a todas, a todos, a todos. Primero me quiero disculpar por el atraso. Es un poco caótico, las mañanas aquí son caóticas. Ya no es tan mañana, es mediodía, ya casi es hora de almuerzo. Pero nada, disculparme por eso, agradecer también la invitación. Siempre es un gusto encontrarnos y conversar sobre lo que nos gusta, y sobre todo en medio de esta pandemia, por lo menos acá en Chile estamos en un momento muy alto, muy difícil, en cuarentena nuevamente, encerrados.
y nada, se vuelve una ventana al mundo verlos aquí hoy día y poder conversar. Y bueno, siempre un gusto ver a Patricio y a Félix, que últimamente a Patricio lo veo harto, nos hemos encontrado en estos cuadraditos, es lo único que se puede. Bueno, y a Ana también, gracias por la invitación, Ana. A ver, los inicios, yo creo que a mí, los libros me acompañaban. Yo cuando niña era hija única, eh, en una casa de mujeres trabajadoras, entonces pasaba mucho tiempo conmigo misma, en medio de la dictadura, donde tampoco el espacio callejero era un espacio tan grande, tan asequible cuando éramos más niños. Eh, y nada, a mí yo creo que los libros me salvaron la vida en muchos aspectos, ¿no? Eran el espacio de juego, el espacio donde yo podía vivir otras vidas, ser otra, habitar otros escenarios, tener aventuras, todas esas aventuras con esa cantidad de gente que circulaba en los libros, ¿no? Lejos de la soledad un poco de mi casa y de esos espacios, sobre todo cuando era más niña. Y creo que en algún minuto hice el ejercicio de querer eh, seguir en eso, pero quizá desde la escritura, ¿no? Desde la autoría de esas aventuras, ¿no? Seguir inventando, seguir teniendo esa posibilidad de ser otra, pero a partir del propio ejercicio. Y nada, y así ocurrió, así ocurrió. Eran tiempos complejos también, porque en medio de la dictadura había un apagón cultural muy grande, entonces tampoco uno entendía cómo podía volverse escritora. Yo no tenía ahora es muy común tener escritores a la mano, están vivos, hablan, conversan con uno, no se los encuentra en la calle. En ese tiempo, por lo menos para mí, eran un enigma. Yo no sabía dónde estaban los escritores y las escritoras, y las que estaban, y los que estaban como muertos, no eran de la realidad, o eran gente muy importante y muy de difícil acceso, que poco te podían tener que ver con gente real y concreta y pequeña y modesta como uno. Entonces existía ese mito con respecto a la escritura, y fue más grande ya llegada la democracia, que empecé a trabajar como en talleres literarios. Ya había elegido una profesión que era la actuación, porque no sabía cómo ejercer la escritura. Yo creo que si hubiese habido alguna manera de, estudiar literatura no era para mí un acceso a la creatividad, sino que era otra plataforma. Entonces no sabía. Estudié teatro, mientras paralelamente comencé a tomar talleres literarios y me formé en talleres literarios y escribo, y ahora ya escribo. Entendí también que la escritura era parte de un oficio, de un ejercicio, y que podíamos llegar de distintas maneras, ¿no? Y sobre el tema preguntaba Mauricio como los distintos oficios que uno ejerce, ¿no? Yo creo que, bueno, en mi caso yo tengo una doble militancia. Yo vengo del teatro, estudié teatro, ejerzo como actriz, tengo mi compañía, trabajo como dramaturga. Entonces hay algo ahí que está muy en el origen, en mi deseo también. Y la literatura corre paralelamente, y es parte para mí como de un mismo ejercicio autoral, sencillamente. No lo veo tan diversificado, esa es la verdad. Y de pronto otras cosas, porque claro, uno hace entre la literatura y el teatro en términos de sobrevivencia, ustedes comprenderán que no es fácil, ¿no? Entonces empiezan a aparecer una serie de oficios que uno empieza a ejercer por la sobrevivencia. Y así es como comienzo a trabajar en guiones, así es como también ejerzo la maestría, así es como también hay un sinfín de actividades que he hecho, que para qué se las voy a contar todas, pero también tiene que ver mucho con eso, ¿no? Como con ir trenzando la sobrevivencia y el ejercicio autoral, porque tal cual como son las cosas, claro, cuando uno no necesariamente se dedica a ejercer una escritura que es comercial, tiene que sobrevivir por otros medios, ¿no? Yo nunca le he pedido ni a mi escritura ni a mi ejercicio teatral, nunca les he exigido mi sobrevivencia. Con el tiempo ya estoy más vieja, ya no voy a decir, claro, ya ocurre un poco eso, ya puedo equilibrarlo. Hago cosas más dignas para sobrevivir, y escribo y actúo también y sobrevivo de eso.
pero esa multiacción tiene mucho que ver con la sobrevivencia, o ha tenido mucho que ver, o tuvo mucho que ver con la sobrevivencia. ¿Y a Félix y Patricio lo mismo? ¿Cómo en sus inicios como escritores, cómo también fueron así multiartistas? ¿Y cómo eso afectó las escrituras? Supongo que también después debe tener alguna incidencia, algún efecto en la escritura. No sé. A Bueno, mí me parece, perdón, ¿no? Me parece importante este comentario porque es también un modo de introducirnos al campo de lo real, ¿no? Es una arista en torno a lo real en el mismo proceso de escritura, por eso venía la interrogación. sí. Por mi parte, creo que lo que vincula los testimonios de Nona, de Félix y el mío es la percepción de que de una cierta carencia en los orígenes y un cúmulo de circunstancias que hizo que para nosotros, en primer lugar, el hábito de leer y luego el de escribir constituyeron formas de supervivencia, estrategias de supervivencia en un contexto en el que esa supervivencia por diferentes razones no estaba del todo garantizada. Me parece muy significativo que a la hora de responder a la pregunta frecuente de por qué comenzamos a escribir, la mayor parte de nosotros apele a su memoria como lector, a sus prácticas de lector. Este vínculo no es tan habitual en realidad y sin embargo creo que los autores que estamos aquí pensamos en nuestra propia práctica como una deriva de la práctica de la lectura. Una práctica condicionada inevitablemente por lo que denominas lo real, por las circunstancias específicas en que se enseñaba a leer y a escribir, se enseñaba la literatura y se conformaba un imaginario literario en lugares como Chile y Argentina, en el caso específico de Chile durante una dictadura y en el caso argentino mientras, digamos, la dictadura dejaba paso a una incipiente y muy frágil democracia sin que los planes de estudio con los que, digamos, comenzamos a leer y escribir quienes somos algo más jóvenes se hayan visto modificados. También yo tenía la percepción, y en ese sentido estoy completamente de acuerdo con Nona, de que los escritores eran en aquel momento gente que si no estaba muerta, pues tal vez estaba a punto de estarlo, y para mí era una auténtica sorpresa descubrir que había escritores argentinos vivos, puesto que los que conformaban la biblioteca de mis padres estaban todos muertos. Pero los condicionantes que operaban y que operaron en mis comienzos específicamente como escritor tuvieron más que ver desde luego con un condicionante económico y con la necesidad de ganarme la vida con esto, que en mi caso particular me llevó a comenzar a escribir periodismo. Comencé como periodista de rock en radios y poco después o al mismo tiempo comencé a escribir y aparentemente, digamos, escribir era lo que no hacía peor que mi trabajo como periodista de radio, de manera que, digamos, continué en ello. Supongo que un muy importante reclamo de los oyentes de radio de Rosario contribuyó a que me dedicase a otra cosa que no fuese la radio. Y comencé a escribir y finalmente, pues, continúo haciéndolo. Pero creo que Félix lo apuntaba, todas estas son cosas que suceden al margen de la voluntad o del deseo de uno. Digamos, en realidad nadie puede decir realmente que es escritor. Hay una impostura detrás de quien dice, habitualmente de quien dice yo soy escritor. La mayor parte de las veces son los demás quienes deciden por nosotros si somos escritores o si no lo somos, al margen de la práctica, que digamos es una práctica
que no solamente alcanza a quienes somos escritores públicamente, sino que también es una práctica privada de muchas personas. Pero son finalmente los otros los que determinan qué clase si uno es un escritor o no, y en última instancia qué clase de escritor es. De allí también, diría yo, la relación compleja que uno tiene con esa figura que está allí, que dice yo en nombre de nosotros, y que no es del todo nosotros, y que determina muchas veces nuestra necesidad o nuestro deseo de contrarrestar las visiones que existen acerca de nuestro trabajo con obras que en algunos casos son autoficcionales. Bueno, me toca a mí, ¿no? Tengo que poner el micrófono. ¿Querías decir algo, Félix? Perdón. No, no sé, me toca a mí decir, ¿no? No sé, pensaba que hablabas. Yo no Ah, había puesto el micrófono, ok, porque ok. pensaba que lo que decía Patricio en realidad enlaza bien con la siguiente pregunta que Con lo que habíamos viene, dale, dale, dale. formulado, pero Perfecto, perfecto. sí, Vamos por ahí. Sí, sí. porque hablando del contexto de formación, de cuando eran niños en Argentina y en Chile durante la dictadura, y esta visión o de idea de los escritores como seres inaccesibles, muertos, enlaza, creo, con la pregunta desde su percepción o autoadscripción, cómo se relacionan sus trabajos literarios con las tradiciones artísticas de sus centros de producción, y también qué tensiones generacionales y o territoriales se reflejan en esos posicionamientos. Y en ese punto también se puede incluir la correlación de ustedes tres con otras modalidades de abordar lo real o histórico documental, ya sea desde generaciones distintas o desde generaciones paralelas. Por ejemplo, en el caso de Félix, la vinculación con hijos, de Nona, con la genealogía narrativa y dramatúrgico del realismo histórico chileno, y la atención cartográfica en el trabajo de Pron, Vivir en España, ficcionalizar Argentina, por ejemplo. Adelante, Félix. Bueno, yo me formé básicamente en la UBA, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, la carrera de Letras. No tenía tantas lecturas cuando entré a la carrera, aunque sí un poquito más de las que tenían mis amigos de aquel entonces. No, nunca fui un gran lector, digamos. Si bien entiendo que me viene de ahí la manía de escribir de alguna manera, de tratar de copiar todo eso que leía, era más una cosa esporádica la lectura, ¿no? Empezó a sistematizarse un poco más, pero no del todo, en la carrera de letras. Y ahí me parece que empecé a tomar más contacto con no sé, lo que empezó a representarse en mí como no sé, la tradición, ¿no? Literaria o esto. Pero aún así creo que lo más, y en Buenos Aires se ven cosas bastante cercanas, digamos, se ven incluso escritores vivos, ¿no? No se estudian escritores vivos en la facultad, en la UBA. Qué sé yo, ahora me acuerdo de Tizón, estaba tratando de acordarme de alguno que todavía estaba vivo cuando leíamos en esa época en la facultad. Bueno, Saer estaba vivo todavía. ¿Qué más? Héctor Libertela todavía vivía. Howell creo que no se lo daba, o no me acuerdo de haberlo leído en la facultad. Bueno, no sé, pero había varios, ¿no? Pero bueno, también se leía Puig, que no había muerto hacía tanto, ¿no? Bueno, a Cortázar seguro, a Borges, bueno, eran autores que ya había muerto, pero hacía poquito, ¿no? Entonces había cierta cosa de, bueno, ya no era más la biblioteca de mis tíos, en mi caso, ¿no? Porque los que tenían mi biblioteca en mi familia eran mis tíos más que nada. O sea, ya no era más el boom, ¿no?
ni ese tipo de literatura. Aunque también era ese tipo de literatura. Pero bueno, había otras cosas. Pero realmente el golpe como más fuerte, digamos, el empujón más fuerte fue cuando me logré conectar con lo que fue los autores de los 90, los narradores de los 90, ¿no? Que eso, nada, uno lo tenía en las librerías de saldos en Buenos Aires, ¿no? Yo llegué a agarrarlos ya cuando estaban saldados, ¿no? Como más hacia mediados, fines de los 90, que por $1 te comprabas un libro de Rexman o de Forn, bueno, que acaba de morir ayer, lamentablemente, y no sé, es una noticia bastante triste para todos los que alguna vez lo leímos. Bueno, de todos ellos, ¿no? De Fresán, ¿no? De Goebel, de Sergio Holguín, bueno, toda esa generación, ¿no? De Chitarrón, y bueno, no sé, todos los libros por $1 estaban ahí, ¿no? Era increíble. Y $1 era bastante, porque te podías comprar una pizza con $1 también, que no era poco, ¿no? Pero bueno, era un libro, ¿no? Y un libro muy importante, pasaron a ser libros realmente muy importantes. Me acuerdo que, por ejemplo, leí Rapado de Rexman, ¿no? Que salió $1, que lo había publicado Planeta, Biblioteca del Sur, que era la que editaba Juan Forn. Y después me copé y entonces fui a comprar Velcro y yo, que es el segundo libro de Rexman, y ahí salía $2, ¿no? No sé por qué, pero salía el doble, ¿no? Que igual era poco, ¿no? Eran 2 pizzas, pero bueno, era el doble que el anterior. Pero bueno, también es mejor el libro, o sea, en el fondo como que valió la pena. Bueno, nada, estas cosas como de la formación así muy de la calle, ¿no? De ir a las librerías de saldos y comprar las cosas del momento ya saldadas, ¿no? Porque en los 90 era todo así, ¿no? Como que no se vendía, ahora sigue siendo un poco así, ¿no? Y al toque ya estaba saldado. Y, y yo creo que ahí fue donde realmente se me terminó de destrabar un poco esto que decía Patricio de la idea de los escritores, la literatura, ¿no? Toda esa cosa, que para los narradores era un poco más difícil, porque en ese momento para los poetas había como mucho más movimiento y más fluidez, ¿no? en la interacción, y en la posibilidad de publicar y de circular y de escucharse, leer y de todo esto, pero para los narradores no, porque realmente no había mercado, o era muy chico, muy marginal el mercado, pasaba eso. Incluso a los que lograban publicar los saldaban a los 2 minutos, y bueno, realmente no había lugar. Pero bueno, no importaba en un punto, ¿no? Porque ya Argentina era un país en crisis total, hacia fines de los 90, era todo desastroso. Y bueno, y lo que quedaba era como leer, era realmente como una supervivencia un poco ya en términos más ya del mundo adulto, ¿no? Ya del niño que estaba solo con su abuela en un lugar en la playa mientras esperaba a sus primos, sino un adulto que no sabía qué hacer con su futuro, pues no había, ¿no? Era como medio punk, todo, no había futuro. Y bueno, nada, leíamos libros por $1, qué sé yo. Y bueno, y se fue dando así, y se empezó a escribir, y gracias a todo eso fue que, y gracias a que muchos lo hicimos, seguramente, desde distintos lugares, con más fuerza, con menos fuerza, yo siempre fui más de menos fuerza. ¿No? Yo estaba en mi casa, leía tranquilo, no movía, digamos, ¿no? Después me fui convirtiendo más en alguien como, no sé, más performer, o más cosas así que de ganas de intervenir, ¿no? Pero yo siempre fui más retraído. Bueno, entonces cada uno desde su lugar, me parece que fuimos armando como algo que después terminó cuajando en, bueno, un montón de opciones, de editoriales autogestionadas, de narrativa, que gracias a las cuales, bueno, se pudo volver como a mover un poco toda esa cuestión de la lectura y de que aparezcan otro tipo de lectores y otro tipo de escrituras, y bueno, me parece que fue ese un poco el proceso, ¿no? En mi vida como escritor y como partícipe de este mundo, ¿no? De lo literario, pero más desde un lugar así, de que medio que venís medio... Sí, venís de la academia, venís de la biblioteca de mis tíos, en mi caso, ¿no? Pero también hay un punto en el que fue la calle, ¿no? La calle, los saldos, la conexión con pares, así, pero muy, muy de lumpen, ¿no? Y bueno, y creció.
Es difícil, iba a mencionar al hilo de lo que dice Félix, que es muy difícil realmente expresar cuán grande era el desierto en el que nos comenzamos a mover, quienes comenzamos a leer de forma más sistemática, pensando ya en nuestro eventual futuro como escritores, quienes vivimos en Argentina en la década de los 90. Al margen de los saldos que constituían también para mí la principal manera de acceder a libros, que yo no medía en pizzas, sino en billetes de autobús, de colectivo. Mis padres viven a 3 kilómetros, 4 kilómetros tal vez del centro de Rosario, y a menudo la pregunta que me hacía era si qué hacía, si me tomaba el autobús, el colectivo, o si, digamos, guardaba ese dinero y me compraba libros. Como es evidente, la segunda opción siempre era la que triunfaba. Pero al margen de eso, digo, evidentemente había una enorme, diría yo, una enorme carencia, en particular para quienes como yo no vivíamos en Buenos Aires y no teníamos la oportunidad de estudiar en la UBA. Yo estudié periodismo, por ejemplo, porque tenía la convicción, que creo que no estaba del todo desacertada, de que los estudios literarios en la Universidad Nacional de Rosario estaban copados por tendencias que no me interesaban demasiado, como el vínculo entre psicoanálisis y literatura, y además por personas, por profesores, algunos de enorme valía, pero ya muy mayores, que no parecían estar por la labor de contribuir a una discusión acerca de la literatura y lo real en el presente. De manera que, como digo, fue bastante inevitable para mí estudiar periodismo en cuanto tuve la oportunidad. Pero efectivamente era muy difícil imaginar siquiera si alguien tenía pretensiones de hacerlo y yo no. Algo parecido a una carrera como escritor. Y creo que eso es una ventaja que tienen los amigos que tuvieron la oportunidad de estudiar en la UBA, y que, como decía Félix, y agrega, y agregaba Jordana, tuvieron magníficos profesores, no solamente los profesores que mencionaba Félix, los autores que mencionaba Félix, que eran en algunos casos también profesores, también David Viñas, Ricardo Piglia, Josefina Glutmer creo que daba clases en la UBA en ese momento, tal vez, no estoy seguro. Para quienes no teníamos la oportunidad de estudiar en Buenos Aires, los suplementos literarios fueron una conexión muy importante con ese tipo de figuras. Y creo que al menos yo tengo una deuda muy grande con determinados suplementos como Radar y muchos otros, la revista Añade Clarín en sus comienzos y demás, que nos traían las voces de escritores y de críticos que no podíamos, a cuyas clases no podíamos asistir. Hay un vínculo muy específico entre la academia y el periodismo, entre la crítica, digámoslo así, entre la crítica literaria de corte académico y la crítica literaria de corte periodístico, que se produjo en Argentina y que es bastante inédito o inusual en otros contextos. No sé qué sucedía en Chile, tal vez no nos pueda hablar de eso, pero en España, por ejemplo, no se ha producido esta especie de cruce, lo que naturalmente ha contribuido al empobrecimiento de la discusión acerca de la literatura fuera del ámbito académico, del que tal vez tengamos que hablar en algún momento de esta conversación. Pero es un fenómeno muy argentino, que creo que condicionó la forma en que algunos de nosotros nos acercamos a la literatura, de la misma forma en que fue condicionada, esa aproximación fue condicionada por la carestía de la que hablaba hace un momento, y también por dinámicas de la industria editorial, en algún sentido perniciosas para la propia circulación de la literatura, y la reputación de los autores, como digamos, la práctica de saldar los libros, de la que, digamos, tanto Félix como yo somos
somos beneficiarios. En mi caso específico, en algún momento comencé a trabajar en una revista literaria que creamos un grupo de amigos y yo, y fue esa práctica también, esa práctica en su dimensión social la que me hizo pensar que no estaba por completo solo en el deseo y la voluntad de escribir aquellos libros que creía que no estaban siendo escritos en ese momento. La literatura de los 90s, algunos de cuyos principales nombres fueron mencionados por Félix, en una literatura vinculada con la forma específica de ser joven en Argentina en ese periodo. Y algunos de nosotros veníamos de una tradición algo anterior, estamos condicionados por los valores de nuestros padres y la historia privada y pública de nuestros padres, y no nos sentíamos del todo identificados con ese tipo de literatura. Pero había un montón de poetas escribiendo. Y yo creo que a mí al menos los poetas de la década de 1990 en Argentina fueron los que me abrieron enormes puertas que pude después recorrer como lector. Buena parte de mi historia está, no hubiese sido la misma de no haber sido por esos autores. Pero desde luego desde Rosario veíamos con enorme envidia la connivencia de nuestros amigos de Buenos Aires con escritores y críticos, la posibilidad de tomar clases con ellos, o de, digamos, ir a los lugares en los que desde Rosario leíamos que se estaba escribiendo y se estaba leyendo literatura y se estaba pensando la literatura. Ese sistema de exclusiones, digámoslo así, que opera en la relación entre una metrópolis y las capitales de provincia, lo que en Argentina llamamos el interior, también operó en mi forma de entrar en la literatura y comenzar a pensarla, pero creo que coincido completamente con Félix en el sentido de que, digamos, yo tenía la impresión de estar en los oscuros bosques, oscuras pampas argentinas sin demasiado que hacer allí que tuviese que ver con lo que me gusta hacer. Quizás en el caso de Nona fue distinto, no lo sé. Sí, miren, imagínense ustedes que ese portento cultural que ha sido siempre Argentina en relación a Chile, si ustedes encontraban que los 90 era un momento oscuro, acá Chile ya era, imagínense, el culo del mundo, yo le digo a Chile, siempre ha sido un poco así. Pero yo diría que en los 90 sobre todo Chile estaba llegando la democracia, había una idea como de exitismo, bueno, que hasta el día de hoy está muy instalada, ¿no? Era el comienzo de comenzar a vivir este sistema neoliberal con todo, ¿no? Entonces había que producir, había que tener grandes escritores y escritoras, habría que tener un gran mercado, se publicaba mucho en ese momento, y y fue como una especie de destape impresionante para quienes estábamos abriendo los ojos a la literatura, porque habíamos estado durante mucho tiempo leyendo reediciones, traficando libros de librerías de viejos, y de pronto las vitrinas se llenan con nueva literatura, ¿no? Yo creo que eso fue muy estimulante, independiente de cómo eran esos libros. Eso fue estimulante, entender la literatura como un espacio que podía circular, ser parte no del pasado, sino que del presente. Eso sin duda que lo fue, y empezar a releer y empezar a conocer autores que no conocíamos, siendo chilenos no conocíamos, ¿no? Yo en lo particular, yo partí escribiendo en los 90, ¿no? Como a mediados de los 90, ese es el momento donde yo me decido a querer escribir, más que a ser escritora, a querer escribir, a ejercer el oficio, y empiezo a sentirme atraída, o uno empieza a partir de las lecturas a sentir cuál es el rincón de uno, o cuál es la esquina donde uno se siente más cómoda, donde encuentra como la familia, ¿no? Y yo la empiezo a encontrar en las lecturas que justamente no son las lecturas que están saliendo en ese momento, sino que son las lecturas del pasado. Pienso sobre todo en aquellos que intentaron despercudirse del criollismo chileno, del realismo chileno. Pienso en Carlos Droguet, pienso en Pepe Donoso,
Pienso posteriormente en la Diamela Eltit, que ella vendría a ser como una de las autoras que aparece, que emerge con la nueva narrativa. No la veo muy ligada a la nueva narrativa chilena, que es la que aparece en los 90, pero sí ella aparece en ese momento. Pienso en la poesía de Enrique Lin, por ejemplo. Bueno, sin duda María Luisa Bombal, sin duda Marta Brunet también, que son anteriores, ¿no? Y comienzo como a sentirme como de la dramaturgia, don Juan Radigán, que es un autor chileno importantísimo. Me siento más cómoda como en esos espacios. Y sin que uno lo quiera, porque sobre todo cuando uno parte uno no tiene como la dimensión de pertenecer a una tradición o de estar reciclándose o repensando esas tradiciones, como que ahora uno lo entiende, lo sabe, lo vive con más conciencia. En ese momento no, pero creo que fue ahí donde se caldeó mi primera olla, con esos elementos, comencé como un poco a escribir. También debo decir que comencé a entender y me comencé a seducir por aquellas escrituras que estaban pensando el presente después. Aquellas escrituras que iban metabolizando el presente y que iban reflexionando sobre lo que estaba ocurriendo, más allá de contarme una buena historia que podía ocurrir efectivamente en el presente. Aquellos que iban un poco más allá y que me dejaban más bien con preguntas y con ganas de seguir pensando, ganas de seguir interrogándome sobre el presente. Eso me parecía un poco lo que la maestra Ludmer posteriormente llamó como las escrituras posautónomas, estas fábricas, estas máquinas de presente. Yo creo que ya tenía yo ciertas intuiciones de lo que eso era y eso me llamaba mucho la atención. Esa escritura que me dejaba a mí como un poco en interrogante y en incertidumbre también, ¿no? Eso, a diferencia de cuando era niña que me gustaban las buenas historias, o las historias más fantasiosas también. Pero acá no, me empezaron a gustar las historias también que observaban esas realidades que no eran observadas por otros lugares. Y ya definitivamente acá se empieza a enredar la política también en mi vida, bueno, de la que yo creo que estamos, los escritores y las escritoras estamos siempre enredadas un poco porque somos esponjas de la realidad, ¿no? Estamos siempre observando la realidad es tremendamente política. Y también empiezo a necesitar reflexionar sobre el día a día y a partir de de la realidad chilena, de cómo los modelos que se nos vendían terminaban fracasando, o sin que nadie quisiera enfrentar que estábamos fracasando, ¿no? Y también empiezo también a sentirme seducida por una escritura del fracaso, aquella escritura que habla del fracaso, aquella escritura que no es modélica, aquella escritura que es un poco que hace contracultura a lo que estaba desarrollándose y se desarrolla hasta el día de hoy en mi país como una cultura más bien neoliberal o instalada un poco por el modelo, ¿no? Y es ahí donde empiezo a bucear, con todos esos elementos, muy intuitivamente porque no vengo de la literatura, o sea, yo no estudié letras. Con el tiempo y el ejercicio, y gracias a mis queridos amigos y amigas escritores que me han instruido un poco, he ido comprendiendo el puzzle también, pero siempre he sido una escritora muy intuitiva y una lectora muy intuitiva y he ido entendiendo un poco la práctica a partir de eso y a partir también del aprendizaje de mis colegas que vienen de la academia y a quienes sigo y a quienes leo con mucho interés por lo demás. A mí me gusta mucho ese ejercicio académico. Acá hay un gran porcentaje de escrituras que van en contra de la academia. No me declaro en contra ni a favor, pero a mí me interesa el análisis de la literatura, por supuesto que me interesa y siempre lo voy siguiendo. Entonces a partir de ahí he ido como comprendiendo un poco más los contextos, las líneas, las tradiciones, y uno ha podido entender un poco también en qué lugar está, ¿no? En qué lugar está el ejercicio personal, que creo que uno nunca lo termina de entender, ¿no? Y me parece muy bien. No somos nosotros quienes tenemos que entenderlo, ¿no? Pero... Nona, déjame que te haga una pregunta
muchas veces los escritores comienzan a escribir, o uno de los impulsos iniciales para muchas personas a la hora de escribir es contar algo acerca de sí mismos. No es el caso mío y tampoco es el caso de Félix, cuyo primer libro, 76, creo que tiene una relación, presenta una relación bastante ambigua con, digámoslo así, una relación ambigua entre el yo que narra algunos de los relatos y, digamos, lo que, la experiencia real de Félix. Al menos yo no lo leía a la búsqueda de pistas autobiográficas, aunque posiblemente estas estén en el libro. Quizás nos pueda contar más Félix sobre esto, pero no sé bien si ese impulso condicionó tu llegada a la literatura. Tu primer libro fue Mapocho, ¿verdad? Sí, 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 sí. ¿Y tiene un componente autobiográfico que puedas discernir o se trata de pura ficción? No, yo diría que, bueno, sabemos que nos travestimos en todo lo que hacemos, ¿no? Independiente de lo que digamos o de la honestidad que tengamos, pero no, honestamente no. Siempre me costó a mí asumir, porque, bueno, lo sabemos quienes estamos aquí, hemos escrito desde la autoficción también, pero hasta el día de hoy no me encuentro una persona muy interesante como para ser personaje de nada. De alguna u otra manera siempre el yo para mí está instalado más bien en el tú, o sea, en un espacio más bien opaco, porque no tengo nada, yo no tengo nada interesante. Pero, y sobre todo en mis primeros libros, no, son otras las pulsiones, son pulsiones que más tienen que ver con esto de lo que estaba hablando, de intentar analizar algo de tener problemas con la realidad, y de intentar a partir de la literatura, de la ficción, de la escritura, del lenguaje y del pensamiento, sin duda, comprenderlo. Sobre todo al comienzo pensé que podía ser una especie de mecanismo para comprender. Ahora ya tengo claro que uno no comprende nada escribiendo. Todo lo contrario, se va poniendo más preguntas y más problemas, y seguramente por eso es que seguimos escribiendo, ¿no? Porque nos gusta problematizar con las cosas. Pero yo creo que tenía más que ver con eso. Y después me encontré en mi pequeña biografía también algunas claves para poder hablar de lo general, o para poder problematizar sobre lo general. Pero nunca desde un yo muy, incluso en espacios de una autobiografía muy documental. Nunca me cuento mucho, más bien soy un punto de vista para contar otras cosas. Soy una especie de cámara, por decirlo así, más que un personaje. Porque el personaje que soy, les juro que no tiene ningún interés, ninguno. Sí, y es un poco también como yo observo un poco la escritura de ustedes también, ¿ah? Hay digo, en esos espacios de autoficción, o de aparente autoficción, porque ahí uno nunca sabe cuáles son los límites, ¿no? Pensando en estos conexiones temporales que están planteando, digo, el abordaje de ciertos aspectos de la memoria, de aspectos subjetivos, de ese pensar lo real, que es como uno de los campos de este congreso, hay como, pensando Argentina y Chile, hay algo que merece a veces comparación en el mejor sentido del término. Digo, Argentina aparece acá, por el comentario de Félix y Patricio, en los 90, con un montón de paradojas y contradicciones, ¿no? Argentina con eso que la historia llamó como el periodo de un olvido jurídico impuesto, ¿no? Acuérdense esa etapa donde leyes de obediencia debido, punto final, indultos, marcaban una etapa de silencio donde la literatura y el arte venían a contrarrestar con algunas cosas, y ustedes ponen los 90 como esa etapa de formación. Pero paralelamente, cuando esto políticamente empieza a cambiar a partir del año 2003, Félix comienza su proceso de escritura. Patricio, paralelamente, también más o menos, años más, años menos, comienza la etapa de escritura. Paradójicamente en Chile el proceso es distinto, ¿no? Porque los años de 1990 es un año de cambio ampliamente con el inicio o el retorno a la democracia. ¿Cómo viven, cómo sienten que estos contextos históricos, estos cambios políticos, digamos, mi pregunta es, ¿cómo estos cambios políticos e históricos les ayudaron o no al debate de forma y contenido?
¿no? Es decir, esa paradoja, ese gran debate sobre forma y contenido en la narrativa o en la dramaturgia, cómo estos contextos tan variados participaron del debate forma-contenido con todas las particularidades que tienen sus obras, ¿no? ¿Quién va? Comienzo a pedir Félix. Eh, desde luego no puedo hablar de la literatura argentina a partir del año 2000, que es cuando yo me marcho de Argentina. Es decir, los grandes impulsos que la literatura argentina reciente ha tenido ha estado vinculado con la crisis de 2001 y con la emergencia posterior, por razones que digamos serían largas incluso de resumir, la emergencia posterior, digo, de nuevas editoriales y de nuevos autores. Pero, digámoslo así, la década de los 90 presenta en perspectiva la aparición de algunas magníficas voces en un contexto en el que la literatura importaba aún menos de lo que había importado hasta ese momento. Se trataba de una sociedad que vivía de espaldas a un proyecto político que había sido interrumpido por el exterminio de la dictadura, y que se celebraba, una sociedad que se celebraba a sí misma, creyéndose al final de la historia, al final de los tiempos. Para quienes nos parecía evidente que ese final de los tiempos no era deseable y que era necesario retomar el proyecto político de nuestros padres de una manera o de otra. La década de los 90 en Argentina era una década completamente catastrófica, en la que uno se sentía realmente al menos yo me sentía muy solo, y encontrabas únicamente refugio en la práctica de leer, en primer lugar, y en segundo lugar en la práctica de escribir. Ahora bien, esto no se podía, creo yo que no se podía decir, o al menos yo no lo podía decir en Argentina en ese periodo, debido a que aún la narración de los hechos trágicos del pasado reciente argentino estaba presidido por formas y por autores que provenían directamente de un paradigma, otra forma de comprender la literatura anclado en la década de los 60s y 70s. Aún la figura del escritor comprometido, entendida en los términos definidos por Sartre y los autores, estaba muy presente. Al mismo tiempo, quienes somos hijos de activistas políticos teníamos la impresión de que no estábamos autorizados para hablar de esos temas, puesto que no habíamos sido testigos plenamente conscientes de los hechos trágicos de los que podríamos haber hablado. Las formas determinantes de la literatura argentina de la década de los 90 derivaban de, digamos, la pregunta formulada en torno al comienzo de la democracia en Argentina acerca de, digamos, si dar la espalda al pasado o continuar en él. Y por lo tanto, pues había testimonios, esto es, una forma específica de relatos literarios que propugnaban una relación directa con la verdad y un tipo de literatura que daba la espalda al pasado y que, en consonancia con tendencias internacionales y también con lo que Nona describía como la nueva literatura chilena, proponía un tipo de, digamos, de nueva literatura para nuevos tiempos, unos tiempos caracterizados por cierto narcisismo y por el consumo de ciertas drogas muy solipsistas y también por la fantasía de un consumo indefinido y absolutamente a disposición del sujeto que quisiera reinventarse. La fantasía completamente absurda de un yo sin nosotros. Y era un sitio difícil para escribir, un sitio desagradable para escribir, creo yo. Todo esto cambió naturalmente con la gran crisis de 2001 y creo que Félix puede hablar mucho más de ello porque fue un actor, de los autores principales de ese periodo, pero
mi impresión personal era que, digamos, no solamente la sociedad argentina, sino también la literatura argentina estaba en ese momento expulsando a voces que no adhiriesen al consenso. Y en ese sentido era inevitable para mí marcharme de Argentina cuando tuviese una oportunidad que finalmente se me presentó. Pero al hilo de tu pregunta, Mauricio, me parece que no es posible discernir nuestra trayectoria personal de las circunstancias políticas, económicas que operan directamente en el debate entre forma y contenido, también entre lo que consideramos literatura y lo que circula es comercializado como tal, ¿no? Que, como digo, en Argentina tiene unas características en la década de los 90 que cambiarían por completo a partir del 2001. Félix. Sí, me quedé con esto de el yo sin nosotros, que decía Patricio. Sí, creo que era un poco así, bastante así. Después tampoco es que el nosotros se volvió muy solidario, ¿no? Me parece, no sé, un nosotros un poco forzado, ¿no? De alguna manera, por las circunstancias, muy segmentado también, ¿no? O sea, todo ese gran nuevo nosotros está un poco manejado por poderes fácticos y no tan fácticos, pero poderes al fin. Entonces me parece, o al menos es la percepción que uno tiene, muy probablemente subjetivado por habernos formado en los 90 y demás, que quedamos medio dañados, creo, y que entonces nos cuesta, yo no sé cómo es para las nuevas generaciones, yo creo que a mí en particular y a muchos de los míos nos cuesta mucho encontrarnos en nosotros porque realmente no vivimos la destrucción de todo eso, ¿no? De toda esa posibilidad a tal punto que nos resulta casi fraudulento encontrarnos adentro de un nosotros, ¿no? Entonces, como que inevitablemente terminar, o al menos hablo por mí, ¿no? Pero no soy el único, claramente. Terminamos un poco repitiendo esa especie de dolor, ¿no? De esa falta de ese nosotros, ¿no? De esa compañía, no sé, de ese mundo así que no pudo ser, ¿no? En ese sentido, volviendo al tema, bueno, volviendo no, tratando de pensar un poquito al menos la cuestión de forma-contenido, alguien que, bueno, sin duda Martín Reisman para mí se convirtió en eso desde el punto de vista en el que ni siquiera es un ni siquiera es un yo, es un ellos, ¿no? Es como una proliferación de ellos todos iguales, todos indiferenciados, ¿no? Que nunca terminan de combinar unos con otros, ¿no? O se combinan, pero siempre los vínculos son totalmente frágiles y incluso inútiles, no sé, ¿no? Como una comunidad totalmente rota, ¿no? La que aparece ahí en esos cuentos. Los cuentos también no son cuentos, son todos iguales, ¿no? Es como toda una representación, si queremos pensar así, de todo ese momento de estar todo roto, ¿no? Pero después algo que yo encontré cuando empezaba a escribir y bueno, decía, bueno, no, es imposible que dejemos escribir desde este lugar, digamos, yo lo admiro a Martín Reisman, pero resulta imposible, digamos, trabajar desde ese lugar. Pero sí encontré, por ejemplo, en Bolaño, que en esa época también era un autor que ya empezaba a hacer, bueno, ya empezaba a hacer, no, ya era, creo, casi todo lo que después fue. Algo de eso, ¿no? Como un nosotros que ya no estaba, ¿no? Que era una diáspora, pero que podía ser narrado, ¿no? Y muy bien narrado aparte, como si fuera un escritor decimonónico, ¿no? Como si pudiéramos volver a escribir como desde ese lugar incluso, ¿no? De lo colectivo. O al menos de poder narrar esa cosa rota, pero como si no lo estuviera de alguna manera, ¿no? Como si todavía pudiéramos hacerlo igual, ¿no? Y bueno, me parece que ahí empiezo yo a encontrar una forma, ¿no? En esa posibilidad.
de plantear siempre, en mis primeros relatos siempre era un yo, que era yo, hablando de autoficción era yo, y que empezaba a encontrar su lugar dentro de una ficción, ¿no? Y bueno, y esa ficción se iba armando, digamos, obviamente mucho mejor, ¿no? Mucho más atractiva que lo que podía ser ese yo, que era mi vida, un poco lo que decía, no, sí, mi vida era muy, no tenía grandes aventuras, ni mucho menos. Pero bueno, los personajes que empezaban a adueñarse un poco de ese yo que se empezaba en cada ficción, en cada relato, sí, digamos, podían como tener su desenvolvimiento, ¿no? Dentro de ese mundo y empezar a encontrar algún sentido. Nunca terminaban de encontrarlo, pero bueno, había por lo menos esa motivación, ¿no? Y ya con eso me pareció un montón, digamos, viniendo de donde venía, ¿no? Me pareció un montón. Y bueno, y se termina armando así algo que va atrás de un sentido, al mismo tiempo está bastante vacío de sentido, y creo que esa zona es la que más o menos siempre fui atravesando con mis textos, ¿no? Qué sé yo. Creo que ahí encontré algo que hasta hoy creo que sigue funcionándome. Sabes que los escucho hablar sobre los 90 y es increíble también. Es verdad lo que expresé recién y lo que Mauricio reforzaba, que acá en Chile estábamos en un momento como de llegar a la democracia, era la gran promesa de un futuro por el cual se había trabajado mucho y un futuro por el cual también mucha gente había perdido la vida, ¿no? Eh, pero el sentimiento que ustedes expresan ahora con respecto a los 90, yo diría que me siento tan emparentada a ese sentimiento de desolación absoluta, de orfandad absoluta, wow, de vacío absoluto. Yo creo que acá, por lo menos a la gente sensible y meridianamente inteligente, eh, de las cuales creo ser parte, a pocos años ya llegada la democracia, fue muy fácil entender que era una democracia muy particular, en la cual teníamos al senador, al dictador instalado en el Senado, bajo la misma constitución de los militares, sin justicia, sin verdad, salvo para escasos casos emblemáticos. Eh, entonces, claro, fue un golpe a tierra brutal. Y también con esta idea de dar vuelta a la página, ¿no? Que era parte de lo que se pactó con los militares. La democracia chilena es una democracia pactada, ¿no? Y parte de lo que se pactó fue dar vuelta a la página y observar el futuro, el exitoso futuro económico que se venía por encima y olvidar el pasado, ¿no? Enterrar el pasado. Yo creo que en esa sensación de enterrar el pasado fue donde mucha gente quedó muy desarticulada, muy desconcertada, muy desorientada, incluso quienes teníamos poco pasado en ese momento, ¿no? Porque uno se reconoce en un fluir, y de pronto ese fluir no existía, ¿no? Y también porque las movilizaciones para llegar al momento en el que estábamos, que era la llegada de la democracia, habían sido muy colectivas, ¿no? Habían sido de un gran empuje colectivo. Y de pronto todo eso se desbarató, ¿no? Nos transformamos en seres muy atomizados, muy sistematizados y muy solos, tremendamente solos. Yo creo que la soledad y el vacío es un sentimiento muy de los 90, y muy triste, ¿no? De mucha desolación. Entonces no alcanzamos a celebrar mucho la fiesta de la democracia. Fue bien complejo. Y yo creo que intentando responder la pregunta de contenido y fondo y forma, ¿no? Yo creo que ese proceso, por lo menos en mí tuvo mucho que ver en lo que escribo, en cómo escribo, y posiblemente en que escriba también, ¿no? Porque era la gran desazón. Yo soy una convencida de que quienes escribimos de nuestros grandes desazones, ¿no? De los grandes desconciertos que tenemos. Y ese proceso vital para mí era tremendo. O sea, necesitaba pensarlo en algún espacio. Y la literatura para mí cayó como un regalo para poder pensarlo, para poder intentar procesarlo, ¿no? Porque era difícil procesarlo en otros espacios, no había mucho lugar, porque además era muy mal visto.
hay que decirlo, era muy mal visto en términos de que era mucho mejor estar en otra cosa, ¿no? Más que analizando lo que había ocurrido o cómo había ocurrido. Y creo que a partir de lo que escribo también empiezo a hacer una especie de... Todo esto, ahora puedo hablar sobre esto, digo, no era algo que lo tuviese concientizado, pero también a intentar proponer una manera, o sea, en mi escritura, otra manera de pensar las cosas, que no la estaba haciendo sola, sin duda, ¿no? Yo no inventé nada, pero una manera que se instalaba en el pasado, que se instalaba en la necesidad de hablar desde el presente el pasado, desde un pasado fragmentado, desde un pasado que no estaba clausurado, desde un pasado que era colectivo, y que por ser colectivo también se traducía en una memoria tremendamente indefinida y fluida y líquida, imprecisa, abierta. Intentar escribir eso, ¿no? Una escritura también que empezó a anclarse mucho en los archivos. Yo empecé a volverme loca por los archivos, a poder trabajar con ellos, a interrogarlos, a trabajar una escritura muy vinculada también. A mí me gustaba mucho, en algún minuto, ya dejé de delirar con eso, pero me gustaba mucho sentirme como una especie de detective, ¿no? De ir hacia atrás, tener los archivos, reconstituir escenas, hacer hablar esos cadáveres, transformarme en forense. Me gustaba mucho jugar a eso. Todavía me gusta, no decir que no. Pero creo que esa realidad que vivimos, que negó el pasado, que negó a los muertos, que negó la justicia, que negó la verdad, que negó la memoria, se volvió para mí un problema. Y en ese problema no era solamente el discurso de hablar de eso, sino que también de configurar artefactos que formalmente también hablasen de eso, ¿no? Cuyas estructuras y cuyas maneras de trabajarla indagaran también con esa memoria. Y en eso he estado hasta, yo diría que hasta el día de hoy. Pero creo que solamente para cerrar y para intentar ser un poco más optimista, claro, el proceso chileno ha dado una vuelta, un giro bien especial, y hoy día nos encontramos en un momento efervescente, complejo y muy interesante, porque creo que por fin estamos dando fin a la dictadura. O sea, 40 años después, creo que vamos a poder decir, creo que la dictadura se acabó. Y posiblemente todos estos procesos escriturales y creativos y de pensamiento en los que muchos y muchas hemos estado dando vuelta, van, van a tener que cambiar. O sea, de hecho siento que ya están cambiando, porque la realidad que aquí se había estancado, aquí yo siento que se había estancado, estábamos viviendo una especie de paréntesis, por fin comienza a entrar el aire. No sé qué tipo de aire, honestamente no lo sé, pero vamos a cerrar un capítulo y abrir otro, que sin duda se va a abrir con la escritura de una nueva constitución escrita por una asamblea paritaria, plurinacional, y eso es importantísimo, y eso yo sé, no sé cómo, pero que se va a traducir también en las nuevas escrituras. O sea, estoy segura que se va a traducir en eso. Y en Me una parece... manera de escribir, y con esto cierro, que me gustó mucho lo que dijo Patricio y que Félix lo retomó también en ese tú con el nosotros, ¿no? Imposible escribir si no nos enredamos, si no nos trenzamos con el nosotros, ¿no? Por lo menos lo que estamos viviendo acá es un momento muy colectivo, y nos estamos pensando desde ese lugar. En este momento, uno nunca sabe qué va a pasar mañana, no lo sé, pero es un momento de pensarnos también colectivamente. Y yo creo que también a partir de la pandemia, eso es una imposición o un mandato de la naturaleza tremendo, donde también yo creo que hemos entendido que acá el pensamiento atomizado o la acción atomizada no sirve absolutamente de nada si no nos pensamos en colectivo. O sea, el virus nos ha hecho entender eso, que mientras Bolsonaro no entienda que esto es un virus, que se tiene que cuidar, aquí Latinoamérica está muerta. No vamos a salir nunca de eso. Por poner un ejemplo, ¿no? De lo que me refiero. Un solo comentario antes de darle la palabra a Ana con la otra pregunta.
De hecho, con esto que estás planteando, Nona, yo me preguntaba, ¿no? Después de estos cambios políticos en Chile y pensando estas relaciones de la literatura con lo real, ¿cómo se resignifican tus personajes, por ejemplo, de la obra Liceo de Niñas, ¿no? Esa resignificación que pueden tener esos personajes a partir de estos cambios políticos, o ciertos personajes inclusive de la dramaturgia de Marco Antonio de la Parra, que ha sido también otro dramaturgo que ha hecho de la memoria y de la realidad chilena un campo de exploración muy particular, ¿no? Como comentario al margen de interrogación de lecturas. Sí, sin duda. O sea, honestamente yo misma a veces pienso que no sé hasta dónde mi trabajo va a ser válido hasta ahora, porque como que siento que escribí para este momento. Y ahora todo se replantea, entonces no sé, sin duda va a tomar otras lecturas, ¿no? Pero yo misma las desconozco, no sé, como tú dices, cómo se resignifica mucha de la producción chilena de los últimos años. Tenés el micrófono apagado, Ana, ¿eh? No, estaba diciendo que ya son las 8 y tendríamos que ir cerrando. Nos quedan un montón de preguntas y hilos sin cerrar, pero igual yo creo que es hora para terminar. ¿Qué dices, Ana? Es el horario sueco que elige, ¿no? Esta conferencia. Vosotros mandáis, vosotros decidís. Parece Yo una creo que preguntita quizás corta. podríamos cerrar con una pregunta que tiene como una formulación que está muy cerca del tema de la conferencia y que también enlaza con lo que acabamos de escuchar, y es esta tensión o dilema entre olvido y memoria que hay en sus obras. Eh, entonces la pregunta que habíamos hecho es que si el pacto de ambigüedad de la autoficción promueve o contribuye en el abordaje de esa tensión o dilema, o si es como una etiqueta impuesta, o cómo quieren pensar sus obras a partir de esta categoría. Yo necesito un par de horas para responder esa pregunta, así que me dejo para el final. Sí, yo misma no terminé de entender, Ana. Es como si No, nos entendemos. A ver. sí, el pacto de ambigüedad que se entiende como característica del género o el subgénero de la autoficción, esta idea de ambigüedad entre lo real y lo ficticio, y también entre olvido y memoria, contribuye al abordaje que hacen ustedes en sus obras de esta tensión entre olvido y memoria, porque estabas también hablando de la colectividad y la pérdida de un colectivo que ahora se está encontrando de nuevo en Chile, por ejemplo. Entonces, la ambigüedad de la autoficción es como algo que contribuye en sus abordajes estéticos, literarios, al trabajar con esta tensión entre olvido y memoria, o los huecos y lo que ya está dicho, para decirlo de otro modo. Sí, quizá, o no sé, Félix, a lo mejor Félix quería. No, no sé. Podemos preparar un paper, ¿no? No, yo creo que ya y lo lo comentaste un mandamos. poco, Félix, ¿no? Que decías antes que en tus primeras obras el yo autorial, de algún modo eh, eras tú, pero con el tiempo ibas encontrando otras formas para también encontrabas lugar para este yo en un entorno más bien ficcional, ¿no? Que tiene que ver con esa pregunta, ¿no? Claro, seguro. También como tus textos justamente trabajan Sí, eso esa implica. tensión entre olvido y memoria. Sí, pero es que no es. No sé si llamarlo tensión, es como. O dilema, Bueno, capaz que sí. Tendría que pensarlo un poco más. interrogación. Creo que hay algo. Es como otra forma de construir recuerdos. Me parece que, supongamos que yo me dedicara a hacer cosas más memorialísticas, no autobiográficas, y no incurrir en la ficción, que bueno, en algún momento también lo hice.
Pero bueno, para otro tipo de escritura, ¿no? Como, no sé, alguna crónica o algún tipo de intervención más dentro de lo no ficcional, digamos, ¿no? Francamente. Eh, no sé, estaría como abordando esa tensión como la abordamos en nuestro cotidiano, ¿no? Como, bueno, recordamos algunas cosas y otras no, y bueno, y es así. O sea, no, hay cosas que no podemos completar y no las completamos, ¿no? Porque no las sabemos, o tenemos que apelar al testimonio de otro, pero tenemos que aclarar que es el testimonio de otro, entonces, ¿no? Y bueno, y ser fieles a lo que sí sabemos, ¿no? En este tipo de género más autobiográfico estricto, digamos. En este otro me parece que lo que se habilita es la posibilidad de construir los recuerdos de un modo más como soñado, ¿no? Como si fuera un sueño, aparece el yo y bueno, y está ahí, pero nunca sabes bien si es el yo o no es el yo, o quién es ese yo, ¿no? Y va construyendo algo que tiene que ver seguro con cosas que sucedieron, con cosas que se pueden ir a buscar hacia los museos, las memorias y demás, pero también tiene que ver con recuerdos y también tiene que ver con otra cosa, ¿no? O sea, con olvidos, quiero decir, ¿no? Y también tiene que ver con otra cosa, que es algo que uno va metiendo ahí, o al menos a mí me pasa eso, que voy inventando, eh, como eh, son recuerdos claramente inventados. Yo los pienso así, ¿no? La autoficción mía, al menos, la pienso como recuerdos un poco como todos los conocemos en nuestro cotidiano, pero también recuerdos inventados, ¿no? Voluntariamente inventados, ¿no? Eh, porque no hay otra manera en estos casos a veces, ¿no? Como no hay información, no se sabe, no se puede saber, no se puede acceder, porque no está, nadie la tiene o nadie la quiere dar, y el que la da siempre es un poco, digamos, trucho, ¿no? Como decimos acá, no te dice la verdad, y bueno, es así. Me parece que es eso, es como formas de construir recuerdos más que nada. No lo pienso tanto como que implica necesariamente que hay memoria, que hay cosas que se acuerdan muy bien, que son más para las memorias, y cosas que, bueno, que se han olvidado y hay que rellenarlas y hay que, no sé, contarlas de un modo que quizá no fueron. Sí, a mí, por ejemplo, en ese punto que vos decís, Félix, me llamó la atención, por ejemplo, de tu libro 76, el lenguaje de las cosas, el lenguaje de los objetos, ¿no? Como a partir del recuerdo, de la relación con los objetos, una agenda, un camión, un imóvil, la fotografía, Bueno, en realidad también en el el cigarrillo, caso, bueno, a partir de eso, cómo se podría establecer esa tensión entre memoria, recuerdo, el agujerear de la ficción, ¿no? A ese punto iba digamos, estaba dirigida la pregunta, por ejemplo, ¿no? Ese lenguaje de las Claro, cosas que tiene tu obra. bueno, también tiene que ver con lo que decía Nona sobre el trabajo de detective o la búsqueda en los archivos, que los archivos puedan ser objetos o puedan ser documentos, hay diferentes formas de, o sea, existe esa tensión entre lo que hay o lo que se puede buscar y lo que se puede inventar, ¿no? Yo creo que eso, lo de los objetos también encontramos en la obra de Patricio y Nona. Sí, y pensaba un poco, creo que esta idea de la autoficción también es una especie de estrategia para poder evidenciar la fragilidad del recuerdo, ¿no? La arbitrariedad del recuerdo, porque cuando el personaje es un supuesto autor o autora, se vuelve como real, ¿no? O sea, o jugamos a que es real, y en esa realidad todas y todos sabemos la fragilidad de nuestras propias memorias. Entonces creo que también lo estoy pensando aquí, no es que lo tenga muy elaborado, puede quizá esa estrategia ser una forma de develar también lo inexacta, lo frágil, lo arbitraria, lo loca que es la memoria, cuando uno juega con ella, ¿no? Y que vivimos en esa completa tensión y más que nada siempre, como decía Félix, uno está inventando recuerdos, ¿no? Con algunas intuiciones, pero no hay nada objetivo en la memoria, no hay nada, muchas veces hay poco de realidad en la memoria. Y
creo que quizá desde la autoficción eso puede quedar más, es más fácil de develarlo, no sé, lo pienso así también. Y también pienso en otra cosa, que no sé si tiene que ver con lo que están preguntando, pero que también hay algo cuando uno se mete a trabajar desde la autoficción, procesos o momentos históricos, o pliegues de esos momentos históricos, es una manera también, yo creo que sobre todo para nuestra generación, de apropiarnos de la historia. Porque creo que también nosotros fuimos muy expulsados de la historia. Porque no somos, o sea, vivimos el post-trauma, ¿no? De un gran trauma histórico, pero no somos los protagonistas de ese trauma. Sin embargo, heredamos ese trauma y heredamos la vida después de ese trauma, y siempre nos han exiliado de poder tener una opinión o un protagonismo de ese trauma. Entonces creo que la literatura y la autoficción, cuando jugamos en esos territorios, es una manera también de apropiarnos, y apropiarnos también desde espacios estéticos distintos. Yo creo que también en el trabajo de Félix y de Patricio yo veo eso como una manera muy distinta de trabajar esos grandes temas, esos supuestos grandes temas, desde otros lugares muy distintos a los que nos tratan las generaciones anteriores, ¿no? Que evidentemente llevan la herida de manera más feroz, ¿no? Nosotros nos hemos sacudido la solemnidad en muchos casos, hemos ocupado otros registros, el humor incluso, tomar la autobiografía de manera como con esta constante interrogatorio a los objetos y a los pequeños hechos, a lo doméstico de esas áreas. En mi caso yo juego mucho con la chatarra, con la cultura chatarra, con lo pop, lo meto también ahí, y creo que han sido nuestras estrategias para decir, hey, esta historia también nos pertenece, desde otro lugar, desde otra esquina, pero también nos pertenece. Y Sí, lo que creo, y a pasa, lo sí. mejor aquí peco de soberbia, puede ser, uno siempre un poco soberbio, pero que hemos completado de manera mejor el mapa. Yo muchas veces lo siento así, por lo menos en mi generación anterior estaba esta gran fantasía de escribir la novela de la dictadura chilena, y en ese ejercicio han caído todos y todas, porque qué ejercicio más difícil y más soberbio de escribir la gran historia de la escritura de la dictadura chilena. A lo más uno puede lanzar retazos, tartamudeos, pintarrajeos de lo que puede ser. Y creo que tener conciencia de eso, creo que la generación de nosotros lo tiene de manera más clara, ¿no? Son intentos, uno intenta, y creo, yo lo decía en algún minuto, uno viene del fracaso, uno viene de lo que no ocurrió, de lo que no va a ser exitoso y bueno. Entonces como que también escribir desde ese lugar te destensa bastante, ¿no? Sí, igual yo creo que ahí hay algo que es que nosotros un poco pasamos por eso sin poder hablar demasiado, ¿no? Quizás es verdad que sin sufrir tanto, pero yo no sé hasta qué punto, ¿no? Porque en realidad, si uno puede atravesar con las palabras un trauma, como le pasó a nuestros padres, por ejemplo, creo que es más fácil, ¿no? Más allá de que te torturen, te masijen y todo lo que les pasó, ¿no? Pero nosotros, muchos que también fuimos amasijados, incluso, no fue mi caso, ¿no? Pero muchos niños sí pasaron por eso también, ¿no? No solo pasamos por eso, sino que además no podíamos decir, no podíamos hablarlo, ¿no? Era como, pasó a estar en otros lugares, en esto un poco decía Mauricio, ¿no? A estar como, bueno, quedó en un objeto, en el cigarrillo, en la agenda, ¿no? En cosas que tampoco hablan demasiado, ¿no? Están como más en silencio ahí, siendo un poco, no sé, testigos de lo que pasó. Entonces, me parece que hay eso. Y también pasa eso, que esa generación de algún modo me parece bastante natural que intenten, se haya intentado hacer la gran novela de la dictadura o lo que sea, porque claro, porque tenían con qué. O sea, tenían el discurso a disposición, digamos, tenían las palabras. Y nosotros no, nosotros teníamos medio que, bueno, con lo que nos acordábamos, con lo que había, con lo que nos decían, realmente con pedazos, ¿no? Pero también eran pedazos nuestros, ¿no? No era que eran solo pedazos de ellos.
Entonces me parece que ahí es donde termina como de cuajar como la derrota, ¿no? Como ir a construir la historia con los aviones despedazados, ¿no? Y no con los aviones a todo vapor, ¿no? Surcando el cielo y tratando de ganar algo. Qué sé yo, me parece que pasa por ahí también. Sí, estoy de acuerdo contigo, Félix, en el sentido de que somos sujetos poshistóricos en algún sentido. Quizás nuestra generación tuvo que escribir de manera más fragmentaria acerca de determinados asuntos, no solamente porque lo que le llegó del pasado es mucho más fragmentario. Las pruebas de un enorme crimen del que no fuimos víctimas, y a su vez sí somos víctimas, y una desconfianza visceral hacia todo proyecto colectivo y naturalmente hacia la posibilidad de construir una visión unificada de la realidad. En las fantasías de escribir la novela definitiva acerca de la dictadura chilena, o en las fantasías que presiden la literatura del boom de, digamos, escribir relatos que vayan a explicar la historia de un país, subyacía la idea de un vínculo entre las palabras y el mundo que estaba roto cuando nosotros comenzamos a constituirnos como sujetos, creo. De allí la importancia que tienen los objetos que constituyeron, digamos, el vínculo entre quienes nos precedieron y nosotros, y naturalmente la noción de archivo de la que hablaba Nona. Esa noción de archivo es una noción fundamental para entender nuestros libros, y una de las herramientas principales con las que contamos como escritores. Por mi parte, creo que los tres compartimos el hecho de haber comenzado a escribir en un momento en el cual había un cierto consenso en torno a cómo se debía narrar el pasado, y de qué forma debía continuar escribiéndose literatura. Naturalmente, en el sitio del cual yo provengo, el mandato era el de memoria, verdad y justicia, pero resultaba evidente, y creo que resulta evidente para cualquier persona medianamente razonable, que esta tríada constitutiva de una forma de pensar el pasado y también el presente está presidida por enormes equívocos y contradicciones. Sin embargo, había un intento, diría yo, un intento en algún sentido razonable y más que apoyable de, digamos, cerrar algunos temas, y de no cerrarlos en falso en muchos casos, sino más bien, digamos, aportando toda la verdad y toda la justicia que una sociedad como la Argentina podía aportar. Mi impresión, sin embargo, y esta impresión creo que la tengo desde que comencé a escribir, es que en la constitución de una versión unificada acerca de la realidad, acerca del pasado común, existía, subyacía la posibilidad de que ese pasado ya no fuese relevante. Si se constituían o si no se ponían en cuestión determinadas formas de narrar el pasado, determinadas formas de adscripción genérica a determinados relatos, algunos de los cuales estaban investidos de realidad o de verdad y otros que no lo estaban, corríamos el riesgo de desactivar políticamente la literatura que abordase esos temas. Y en ese sentido, para mí siempre ha estado, lo que me ha interesado de tu trabajo y me interesa el trabajo de Nona también y de otros autores de nuestra generación, es que están presididos por una ambigüedad que, incluso aunque nos propusiésemos ser completamente claros y honestos, atravesaría nuestros libros. Es la ambigüedad, es una ambigüedad constitutiva de un tipo de literatura que tiene una relación compleja con la realidad y que admite y que tiene una actitud de sospecha respecto a los discursos, al supuesto vínculo entre las palabras y el mundo, ¿no? Ahora bien, también es una literatura, diría yo, que está presidida por cierta idea adorniana de la historia, cierta idea propuesta por Adorno y por otros autores de la crítica, que para mí es fundamental y que consiste en que, digamos, lo que está en un sitio puede eventualmente estar en otro, es decir, los discursos que en algún momento nos venían a pretender cerrar, clausurar el pasado
de manera que, tal forma que del presente solo se hablase de una manera específica, pueden contribuir o pueden ser desactivados mediante una serie de procedimientos y de estrategias, entre las cuales están naturalmente, la búsqueda del archivo, cierto intento de reconstruir, al menos como nostalgia, los proyectos colectivos, que aparece, como decías bien, en Bolaño, que sería una especie de autor post-colectivo en algún sentido, y cierta voluntad de comprender, que creo que no es una voluntad que esté presente en mucha de la literatura que nos rodea, y que sin embargo sí está, creo, en la literatura, en los libros de los tres que estamos aquí conversando. Me parece que si algo nos vincula es el hecho, es una cierta sospecha ante lo que se nos ha enseñado, que son discursos de verdad, y la voluntad y el deseo de romperlos para ver cuánto hay de verdad en ello y cuánto de construcción política, de articulación de un proyecto político, de vivir de espaldas a aquello que nos constituyó como sociedad. En ese sentido, para terminar, para mí ha sido absolutamente revelador leer el trabajo de Nona, ver el trabajo de otros autores y artistas como Lola Arias, o incluso tengo el recuerdo muy intenso de las dos oportunidades en que te vi haciendo Campo de Mayo, que me pareció que era un proyecto un proyecto de escritura y también de acción, en algún sentido, que no solamente resultaba envidiable, el tipo de cosas que me gustaría hacer si no fuese quien soy, y no estuviese completamente inhabilitado para cualquier acción artística más allá de escribir libros, y me pareció que hacía exactamente lo que yo quería decir y quería hacer, que era volver algo más compleja a una realidad que en toda su complejidad se nos ofrece resumida y simplificada, ¿no? Me parece que en ese proyecto de complejizar las cosas y también de tratar de comprenderlas incluso más allá de las fórmulas para su comprensión, hay un proyecto de constitución como sujetos, de recuperación de nuestra potestad sobre una forma específica de vincular las palabras y el mundo, que nos era negada cuando comenzamos a pensar en estas cosas, ya sea porque, digamos, quienes podían hablar no podían hacerlo, quienes hubiesen podido hablar no podían hacerlo, o no deseaban hacerlo, o porque, digámoslo así, los relatos que se nos ofrecían para integrarnos a una sociedad y hacernos sentir partícipes de ella eran completamente grotescos, ¿no? Pienso específicamente, para mí fue muy determinante la construcción de relatos en torno a la Guerra de Malvinas y la percepción de que habíamos sido engañados como una forma específica de comprender algo que Fowell nos dejó a quienes venimos después como una especie de dictum, la idea de que tenemos que narrar para no ser narrados, puesto que quien nos va a narrar es alguien que, digamos, ejercerá sobre nosotros un poder sin límites. Es la recuperación, la voluntad de recuperar algo de potestad acerca de nuestras vidas que se articulan en estos proyectos literarios, diría yo. Incluso aunque a veces no hablemos de nosotros mismos de manera explícita, incluso aunque, digamos, estemos tratando de ganarnos las pizzas de las que hablaba Félix. Respecto a ello, quizás abusando de vuestra paciencia, hay un asunto que me gustaría arrojar a la mesa, tal vez a modo de invitación a continuar conversando acerca de estos temas, y que me gustaría plantear a los expertos que participan de este congreso. Voy a asistir como asistente, aunque desde luego meramente virtual, a todas las mesas de las que pueda. Pido disculpas a quienes no pueda escucharlos por diferentes razones, pero tengo la impresión en relación con la autoficción y que es el tema de este congreso, que
la proliferación de ficciones de narrativas del yo, digamos, ha contribuido a la desactivación política de este tipo de narrativas que en principio venían a complejizar nuestro vínculo con la realidad y con el yo. La multiplicación de relatos, en realidad, de manera general, un empobrecimiento de la discusión acerca de los libros y de manera más general de los vínculos entre la palabra y el mundo, sumado a determinadas tendencias editoriales, no solamente estéticas, han contribuido a un empobrecimiento de la discusión sobre literatura y libros fuera del ámbito académico que se manifiesta en una polarización de las novedades editoriales entre, por una parte, literatura específicamente de género, cuando pienso en género me refiero a género literario, nuevas narrativas de terror, nuevas narrativas policíacas o incluso lo que se está llamando actualmente el nuevo gótico latinoamericano, y un tipo de literatura cuyo aliciente principal es la necesidad de su autor o autora de contar algo que le ha pasado, la fantasía de que todos tenemos una novela dentro y que tenemos la capacidad y los medios para contarla, tan solo en virtud de que se han abaratado las herramientas con las que podemos hacerlo, incluyendo los ordenadores, los teléfonos, etcétera, etcétera. En esta polarización me parece que constituye una reconfiguración del sistema de los géneros en la edición contemporánea. Las autoficciones han pasado a caer del lado de los discursos de verdad, y han acabado convirtiéndose en una mercancía más, que es aquello que, digamos, por definición no deberían ser. En la autoficción subyace la posibilidad de emborronar las categorías preexistentes y de producir una literatura que sin dejar de lado su condición de mercancía, se resista todo lo que pueda a un mercado que impone tendencias y determina la suerte de autores y de obras. Tengo la impresión de que esa cooptación por parte del mercado de narrativas que en su momento eran muy rompedoras o pretendían ser rompedoras, nos obliga a una nueva vuelta de tuerca en cuanto a autores, nos obliga a una nueva, a la búsqueda de nuevas estrategias y nuevos procedimientos para que nuestra literatura no se convierta en una literatura inane, completamente a disposición del mercado. Hay en la literatura que producimos, a menos la que produzco yo, y creo que la que produce Nona y Félix, una relación compleja con el mercado que pretende que los libros no sean solamente mercancía. Y creo que la consagración de esta nebulosa geográfica de la que hablaba Julio Prieto hace un momento, y la proliferación también de los umbrales, los muchos umbrales de los que hablaba Genet, que determinan, digamos, que la figura del autor constituye el reclamo principal de ciertos libros, mientras que por el contrario son los libros los que deberían sostener la figura del autor, en mi opinión. Nos aboca, como digo, a la búsqueda de nuevas estrategias si no deseamos que nuestra literatura se desactive políticamente, si deseamos continuar vivos política y sentimentalmente, que creo que es lo que todos aquí en esta mesa aspiramos. Bueno, muchas gracias. Yo creo que vamos a tener que cerrar y volveremos a estos temas, figuras de autor, las implicaciones de cómo es el mercado, lo colectivo, lo individual, mañana y hasta el debate viernes. que abre Patricio al final, ¿no? Que interesante. Sí. Sí, muchísimas gracias. Sí, y también dónde nos ubicamos en este trayecto, también nosotros como académicos somos cómplices, ¿no? Así que yo creo que tendríamos todos que somos volver cómplices de todo, todos somos, absolutamente sí. todo. Y pese a mis visiones socialdemócratas de la inexistencia de un yo sin nosotros, que parecen haber inteligentemente Félix desactivó con una sonrisa, una media sonrisa, la verdad es que creo que
quienes hemos recibido una formación y tenemos en ese sentido la obligación de pensar más allá de las categorías que se nos han impuesto, tenemos la obligación también de contribuir a una serie de discusiones que tienen que ver con nuestros libros, pero que también tienen que ver de manera más general con la forma en que pensamos a todo aquello que está más allá de los libros, que es todo lo que importa, ¿no? Bien. Bueno, la verdad que yo me sumo a los agradecimientos que decía Ana por la amable predisposición, la generosidad y todas las puntas que quedan abiertas para seguir debatiendo en el Congreso. La verdad que muchísimas gracias por los aportes y, como acabo de decir, por la generosa predisposición a compartir con todos nosotros y nosotras este mundo sobre la autoficción o las conexiones con lo real. Muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias, sí. Gracias.